Señores, hoy les traigo un análisis crucial, algo de último momento sobre estas elecciones 2024. Estamos tan solo a unos días del día final de las elecciones y una reciente encuesta de último momento en el estado de Iowa ha revelado algo que podría cambiar todo el panorama electoral. Hablamos de Iowa, un estado que casi todos dábamos por sentado. Pero atentos, porque parece que Kamala Harris está ganando terreno en un estado que Donald Trump ganó de forma contundente en el año 2020. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto podría tener esto sobre otros estados claves? Los invito a que se queden conmigo hasta el final del video para que desglosemos cada detalle, veamos cómo se distribuye todo el apoyo en todo el país y entender qué nos dicen las encuestas sobre la recta final en estas elecciones. Pues bueno, mis amigos, como lo están viendo en pantalla, empecemos con la gran noticia. Acaban de publicar los resultados de esta encuesta realizada en Iowa por una encuestadora muy pero muy famosa, muy reconocida, que es Ann Selzer. Y bueno, pues, ¿qué encontramos? Que Kamala Harris le lleva a Donald Trump una ventaja de 3 puntos en Iowa. Así es, mis amigos, como pueden verlo, Kamala Harris oficialmente lleva un 47%, mientras que Donald Trump un 44%. Claramente, esto es una auténtica sorpresa, ¿no? Porque en el año 2020, Donald Trump ganó Iowa con una diferencia de más de 8 puntos. Pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este cambio, no? Según los datos de esta encuesta, la ventaja de Harris en Iowa está siendo impulsada exactamente por un grupo en específico. Pues bueno, como pueden ver aquí, según la encuesta, Harris es muy favorecida por las mujeres en Iowa, particularmente las mujeres mayores o aquellas que están registradas como independientes. Mientras tanto, Donald Trump ha mantenido el apoyo de los hombres, un 52% frente a 38%, y de los habitantes de las zonas rurales de Iowa, que son 55% frente a 35%. Oficialmente, mis amigos, podemos ver las mujeres independientes son las que apoyan a Harris por un margen de 28 puntos, mientras que los hombres independientes respaldan a Trump por 10 puntos. Ahora bien, señores, ¿qué es tan importante con esto, no? ¿Por qué es que esta encuesta puede cambiar este panorama en Iowa, no? Como les mencioné, esta no es una encuesta cualquiera. La encuestadora Ann Selzer es muy, pero muy conocida por su precisión al medir los sentimientos de los votantes en Iowa. De hecho, en el año 2008, pues fue esta misma encuestadora, Ann Selzer, la que predijo la victoria de Barack Obama en las primarias demócratas, con una precisión asombrosa. Es más, para que vean la realidad de esto, en el 2016 lo mismo sucedió. Acertó con el resultado de Donald Trump en ese mismo estado. Así que, mis amigos, Ann Selzer está diciendo que Harris va a ganar estas elecciones en Iowa es porque va a suceder. Es una señal de que algo grande está ocurriendo en este estado. Es más, si la tendencia en Iowa refleja lo que está pasando en otros estados, estamos hablando de que podríamos estar viendo un cambio más amplio en las elecciones. Pues muy bien, señores, ahora que hemos visto lo que está sucediendo pues en Iowa, ¿no? Creo que es interesante que echemos un vistazo a otras partes del país. Por cierto, aquí el mapa electoral voy a dejarlo un poco ya hecho. Como pueden ver, hemos dejado los estados péndulos en toss-up para que podamos ir rellenando y viendo los datos más interesantes llegando hasta el final del video, ¿ok? Así que vamos directo primero a las encuestas, ¿no? Veamos qué sucede en el resto del país. Para empezar, mis amigos, hablemos un poco sobre la costa oeste, ¿no? Sigue siendo territorio seguro para los demócratas. Empecemos con Washington. Pues en Washington, claramente, mis amigos,
podemos observar que Kamala Harris mantiene esta ventaja sólida. Una ventaja de hasta casi 19 puntos, ¿no? 19 puntos, el cual sigue siendo un bastión demócrata. Parece que Harris, pues, no tendrá problemas aquí. Pasemos otra vez a Oregon, en esta ocasión Oregon. Veamos qué sucede en Oregon. Pues bueno, Harris está liderando claramente en este estado por 12 puntos. Podemos observarlo, 12 puntos en las últimas encuestas. Bueno, pues esto lo coloca a Oregon como en la categoría de probablemente azul, ¿no? Significa que tiene una ventaja considerable. Aunque pues, como siempre les he mencionado, nada es seguro, ¿no? Por lo menos en Washington son 19 puntos, ya es muy difícil que puedan superar esto. Ahora pasemos al siguiente estado, que es California. California considerablemente, mis amigos, tenemos un 24%. Increíble, ¿no? 24 puntos. 58% para Harris, 34% para Donald Trump. Pues bueno, California es un estado fundamental, ¿no? Para los demócratas, una fortaleza para Kamala Harris. Aquí ella lleva una ventaja de 24 puntos, así que, pues, en resumen, la costa oeste parece estar claramente del lado de Kamala Harris. Vamos ahora al medio oeste, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Una región clave en estas elecciones. Aquí creo que podemos encontrar varios estados que están en juego, donde los candidatos aún están con una competencia muy ajustada, ¿no? Perfecto, señores, ahora pasemos a Wisconsin, donde podemos observar que Kamala Harris mantiene una ligera ventaja de 0.9 puntos. Esto está dentro del margen de error. Más adelante les voy a explicar cómo es que yo categorizo los márgenes, lo que puede ser seguro, muy seguro, o al igual que pues un cambio que puede ser de un momento para otro, ¿no? Un estado que puede pasar un día de ser republicano, otro día de ser demócrata. Perfecto. Vámonos ahora a Michigan. Michigan. En Michigan podemos ver del mismo modo Kamala Harris mantiene esta ligera ventaja de 0.8 puntos. ¿Qué significa esto? Dentro del margen de error, un estado que puede cambiar de un día para otro, ¿no? En este estado es muy especial porque tenemos a la base de votantes de clase trabajadora y el reciente apoyo de Harris entre los sindicatos es algo que podría jugar a su favor. Así que, si mantenemos esta ligera ventaja, más que seguro, Michigan pertenezca a Kamala Harris. Y ahora pasémonos a Ohio. Ohio. En Ohio podemos ver pues claramente un estado que en las últimas décadas ha sido como este termómetro electoral, ¿no? Donald Trump sigue liderando en Ohio. Las diferencias son menores que en las elecciones anteriores, lo cual hace que algunos demócratas aún tengan esperanza en este estado. Perfecto, nos pasamos ahora al sur de los Estados Unidos, ¿no? La batalla cerrada en el territorio republicano. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Podemos encontrarnos a estados como Florida, como Georgia, que para muchos aún están en juego. Florida pues es uno de los estados más disputados históricamente. Muestran que a Donald Trump siempre ha mantenido esta ventaja, ¿no? Con unos pocos puntos. Pero ¿cuál es la diferencia, no? Que ahora están mostrando un rendimiento mejor que el de Biden en años pasados. Comencemos con Georgia. ¿Qué podemos encontrarnos en Georgia? Aquí podemos ver pues que la ventaja del mismo modo dentro del margen de error es muy ligera. 1.3 puntos. Y cada día baja porque hasta hace unos días iban 2 puntos. ¿Qué significa esto? Significa una tendencia, mis amigos, de cambio. Aquí es donde el margen de error entra en juego. Este estado podría ser fácilmente en el día de las elecciones un estado demócrata. Luego podemos pasarnos a lo que es Carolina del Norte. Carolina del Norte, ¿qué nos encontramos? La misma situación. Estamos viendo una ligera ventaja de 1.1 puntos porcentuales para Donald Trump. ¿Qué es lo que sucede? Hasta hace unos días, este estado mantenía unos 2 puntos, llegó hasta ser 3 puntos. Pero para que vean cómo el cambio es de un momento para otro, señores. Esto es lo que sucede con las tendencias, esto es lo que cambia.
Y bueno, pues en el noreste, ¿qué nos podemos encontrar, no? Harris parece estar bien posicionada en estados increíblemente disputados. Y hablamos nada menos que Pensilvania. ¿Qué es lo que sucede en Pensilvania? Ustedes pueden verlo. 0.1 punto de ligera ventaja para Donald Trump. Esto no es nada, mis amigos. Prácticamente una hora es demócrata, otra hora es republicano. Este estado es clave. Es el estado que yo pienso que le va a dar la victoria a Kamala Harris. Y esto se puede notar, ¿no? Es un estado que podría cambiar de un momento para otro y en el mismo día de las elecciones lo vamos a ver. 19 votos electorales en juego. Y las encuestas nos están mostrando este empate. Crucial para el camino a la victoria. Ok, señores, seguramente se están preguntando qué significa esto de los márgenes en las encuestas, ¿no? Vamos a desglosarlo un poco. Están los estados seguros. Para mí los estados seguros son de 15 puntos para arriba. Son los estados donde el candidato tiene esta ventaja muy cómoda, ¿no? De más de 15 puntos. Prácticamente imposible que el resultado cambie. Luego tenemos los estados probables, los que son de 8 a 15 puntos. En estos estados el candidato tiene una ventaja considerable, pero podrían haber sorpresas si es que la participación cambia dramáticamente. Luego tenemos los estados inclinados. Estos son de 3 a 8 puntos, un territorio donde la cosa está muy ajustada. Aquí el candidato favorito es probable que gane, pero el margen es estrecho. Luego tenemos un estado muy cerrado, hablamos menos de 3 puntos, que es lo que hemos estado viendo en esta ligera ventaja de Donald Trump. Pues finalmente es como que el verdadero campo de batalla. En estos estados es donde el resultado es casi un volado. Cualquier cosa puede pasar, así de simple. Esto ya es imposible de especular, imposible de imaginar. Así que mis amigos, con esa base en estas categorías, ya podemos ver lo que pues está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? El camino para Harris, cómo está la costa oeste segura prácticamente para Kamala Harris, el centro del país tiende un poco hacia Donald Trump, y varios estados en el sur y en el medio oeste están en esta categoría de muy cerrados, ¿no? Esto significa que la elección realmente está abierta en áreas claves. Ahora quiero que hablemos también un poco sobre lo que es la votación temprana, ¿no? ¿Cómo están los números en la votación temprana? Vamos a refrescar para que veamos. 74 millones de votos anticipados, mis amigos. Increíble. Creo que no ha pasado lo que fue en el año 2020, que obviamente pues fue el tema de la pandemia, que eso obligó a que todos, prácticamente todos, voten anticipadamente, pero estamos hablando de que hemos roto récords comparados a otros años, ¿no? Tomando en cuenta que no existió el año de la pandemia. ¿Qué podemos vernos aquí? A ver, veamos a los estados más importantes, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, Pensilvania. ¿Qué es lo que tenemos en Pensilvania? Increíble, mis amigos. Demócratas 57%, republicanos 33%. Hablamos de más de 1,5 millones de registros. Como pueden ver, la tendencia está cambiando. Se puede notar, mis amigos, esto es lo que va a hacer que la victoria sea para Kamala Harris. Bueno, pues no solo es Pensilvania, ¿no? Estamos viendo una alta participación en los estados más competitivos. Esto nos indica que estas elecciones van a ser una de las más participativas en la historia reciente. Eso sí, recuerda, mi amigo, si es que no has votado aún, es el momento de hacerlo. No importa si tu estado parece inclinarse hacia un lado u otro. Cada voto cuenta, incluso si piensas que tu estado es seguro para un candidato, por ejemplo. Es tu participación la que va a afectar las elecciones locales, las que pueden hacer una gran diferencia en tu comunidad. No lo pienses más, ve y vota. Perfecto, mis amigos, ahora pasemos al mapa para mostrarles cómo es que va cambiando la cosa. Como podemos ver, ya tenemos casi todos los estados rellenados y solo tenemos los estados péndulos en vacíos, ¿no? En empatados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Normalmente, pues Nevada y Arizona suelen tener esta tendencia, podríamos decir,
republicana, ¿no? Esta tendencia que normalmente se va para ellos. Por ejemplo, si buscamos Nevada en este momento, con los votos anticipados, ¿qué nos vamos a encontrar por aquí? A ver. Podemos encontrar que los republicanos tienen un 39% de votos anticipados, mientras que demócratas 34%, independientes 27%. Si podemos también verificar esto con las encuestas, ¿qué nos dicen? Nos dice que esta ligera ventaja, como les he dicho, el margen de error. Aquí lo tenemos, amigos, los datos no nos mienten. ¿Qué significa esto? Significa que Nevada fácilmente puede ser esto. Un estado casi republicano. No es un estado republicano por completo. Luego podemos pasarnos a estados como Arizona, ¿no? ¿Qué nos dice Arizona? En Arizona tenemos 2 millones de registros, 42% de participación republicana, 33% demócrata y 25% independiente. Ahora bien, ¿qué nos dicen las encuestas? Las encuestas fácilmente nos estarán mostrando que tiene 2.5 puntos Donald Trump. Nuevamente dentro del margen de error. Pero pues digamos y pongamos que Arizona es republicano. Ahora pasemos a lo que sería Minnesota. Minnesota cuenta con 1,5 millones de registros, 42% demócrata, 37% independiente y 21% republicano. Tenemos mucha participación demócrata, algo de esperarse, ¿no? ¿Y qué nos dicen las encuestas? Las encuestas fácilmente nos dicen que tenemos un 5.8 puntos, arriba de muy cerrado. Entonces, automáticamente Minnesota es demócrata. Ahora recordemos lo que estábamos mencionando sobre esta última encuesta, que hablamos de Iowa. ¿Qué sucedió? Iowa está para el lado demócrata. Pero bueno, digamos que aún no está completamente cerrada, ¿no? Entonces podemos ir colocando que está media demócrata. Perfecto, ahora pasemos a hablar de Wisconsin. ¿Qué tenemos en Wisconsin? Como podemos ver, tenemos 34% demócrata, 40% independiente, 26% republicano, con más de 1.400.000 registros. ¿Qué nos dicen las encuestas? Que tenemos 0.9 para Harris, un estado que francamente es demócrata, ¿no? Creo que no hay mucho que pedirle a este estado, ¿no? Es normal. Siempre han sido demócratas. Luego de esto podemos pasarnos fácilmente para Michigan. Michigan 46% demócrata, 43% republicano, 11% independiente. ¿Qué tenemos en Michigan? Más de 2,5 millones de registros. Directamente nos pasamos a las encuestas. Michigan, pues unas encuestas cerradas, lo cual podemos ir y pasar que Michigan es semidemócrata. Entonces, mis amigos, este es el panorama. ¿Qué sucede si automáticamente Pensilvania se convierte en demócrata? Ya tenemos esta ventaja prácticamente abismal. Pongamos que Carolina del Norte y Georgia son los estados que están semi-competitivos, ¿no? Porque están cerrados. Recuerden, hemos tomado en cuenta que Michigan está en el estrecho cerrado. No está asegurado ni para ni demócratas ni para republicanos. Lo mismo sucede con Carolina del Norte. Se los puedo demostrar. Carolina del Norte, cerrado. Georgia, cerrado. Un punto, una diferencia abismal. Entonces, ¿qué sucede en estos estados? Si al final de cuenta, pongamos que Iowa y Michigan salen demócratas, ya Kamala Harris ganó las elecciones. Así de sencillo. No hay como perderse, amigos. Hasta les estoy dando todos los votos a los republicanos en Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Solo con este factor ya tenemos automáticamente a Pensilvania como demócrata y a Kamala Harris como la nueva presidenta de los Estados Unidos. Entonces, mis amigos, ahí lo tienen. Esta es como que una mirada en los últimos cambios en las encuestas, cómo cada estado está posicionándose para esta elección crucial.
Hemos visto que la carrera pues es extremadamente cerrada, ¿no? En varios lugares clave. Hay muchas sorpresas en estados como Iowa, lo que acaba de suceder. Recuerden que también Pensilvania es el estado clave y van a suceder muchas cosas. Ya hemos estado escuchando problemas de ciertas solicitudes que han sido masivamente y que quieren una investigación. Aún no es el 5 de noviembre y ya estamos teniendo problemas. Pero bueno, mis amigos, quiero saber qué es lo que opinan ustedes. ¿No creen que Kamala Harris va a mantener esta ventaja en los estados clave? ¿O será que veremos un cambio de último momento a favor de Trump? Déjenme sus respuestas en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensan sobre esta reñida carrera. Y ya saben, si les gustó este análisis, denle un like, suscríbanse y compartan este video para que más personas estén informadas. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.